con Carla Heras Fernández, que ha sido alumna del máster en Sexología y Género. Ella es maestra en primaria en una escuela de educación alternativa en Barcelona. Se declara amante de la naturaleza y de los animales y pues nos cuenta que durante muchos años ha destinado su tiempo voluntario a trabajar en refugios y a la sostenibilidad de la reducción de residuos. En los últimos años, por temas personales, como nos ha contado, se ha sumergido en una búsqueda hacia una sexualidad más consciente y de esa manera ha terminado en Sexpol, ¿no? De alguna manera. Su trabajo tiene este título: La violencia ginecológica en Cataluña, una aproximación al alcance de este ensañamiento. Carla, tienes la palabra, adelante. Hola, buenas, ¿qué tal? Gracias, Ana y María, por la presentación. Voy a compartir la pantalla. Como comentabas tú, María, mi trabajo se titula La violencia ginecológica en Cataluña, una aproximación al alcance de este ensañamiento. Es una aproximación porque cuando hacía una primera búsqueda encontré sin datos, sin una referencia a nivel de hasta dónde llega, ¿no? Todo esto. Entonces, es una primera aproximación, ya que como no he encontrado ningún otro trabajo que trabajara sobre esto, es un primer pie dentro, ¿no? Durante el TFM y durante la presentación haremos uso del término mujeres o personas con vulva de manera alterna y el uso del femenino genérico. ¿En qué consiste este trabajo? Mi idea fue hacer una encuesta a nivel de Cataluña para medir cuántas personas habían vivido violencia ginecológica, de qué manera y qué consecuencias tenía, ¿no? Y qué variables hacían que esta empeorara o no. ¿Por qué me metí en este jardín? Preparando la tertulia, este era un tema que a mí me interesaba mucho por temas personales, me encontré que no había ni un marco teórico que hablara sobre la violencia ginecológica, sí sobre la violencia obstétrica, de esto hay mucho más, pero me encontré sobre todo que no había datos a nivel de investigación ni en Cataluña, ni en España, ni en la mayoría de países europeos. De hecho, en este campo lideran mucho algunos países sudamericanos, como por ejemplo Chile. Entonces, viendo esta ausencia de datos, no era mi idea de TFM, pero me vi, sentí que debía hacer esto. Y entonces, este trabajo nace de la rabia, del descontento que muchas veces he sentido hacia el personal médico y sobre todo de la necesidad de visibilización y de denuncia, ¿no? de ciertas prácticas que se dan en la consulta ginecológica y obstétrica. El objetivo principal era demostrar que la violencia ginecológica ocurre de manera recurrente. Los secundarios eran evidenciar qué prácticas se daban, el impacto en la salud mental y salud sexual y describir esta relación entre las opresiones que puedan sufrir las víctimas y la violencia percibida, ¿no? Esto se transforma en una hipótesis principal y es que la violencia ginecológica es recurrente en las consultas catalanas, que la infantilización de la paciente, la negación del dolor, la ausencia del consentimiento y la falta de cuidado son las prácticas más comunes, que la violencia ginecológica tiene impacto en la salud mental y sexual y que las opresiones que sufren las pacientes acentúan esta violencia. ¿Cómo se ha desarrollado el trabajo de investigación? La encuesta estaba diseñada y estaba orientada a personas que tuvieran vulva vagina o que tuvieran genitales intersexuales, pero que fueran atendidos por la ginecología. Personas que por lo menos una vez en su vida hayan ido a una consulta ginecológica y que residan en Cataluña o que hayan tenido consultas ginecológicas en esta comunidad autónoma. El tipo de muestreo que se escogió fue un muestreo que se llama bola de nieve, que es que yo comparto con todas las personas, con amigas, con familia, con profesoras y estas a su vez van compartiendo. Llegamos a un total de 1.665 participantes y esto calculando tiene un margen de error del 2,4% de los resultados que vamos a presentar posteriormente. Los instrumentos que usamos fueron la plataforma Typeform para estructurar la encuesta, Excel para analizar los datos. Y el procedimiento fue primero una revisión bibliográfica para ver de que casi no había nada. Y luego analicé la primera encuesta nacional chilena que se hizo en 2020 y se repitió en 2021. Redacté
la encuesta, que constaba de una primera parte de datos personales, nacionalidad, edad, bla, 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 un seguido de situaciones violentas que yo consideraba que eran violencia ginecológica y las participantes decían si lo habían vivido, si no, o si no lo tenían claro. Y por último, si consideraban que habían vivido violencia ginecológica o no. Finalmente procesé y analicé los datos. ¿Cómo es el contexto médico actual? Seré muy breve en la parte más teórica para poder dedicarle tiempo al análisis de los resultados. Como describe Eduardo Menéndez y como comentaba Patricia, la compañera anterior que hablaba también sobre medicina, el modelo médico hegemónico, el modelo que tenemos actualmente, mayoritariamente es un modelo individual y biologicista, coge la enfermedad, coge el órgano y lo trata de manera puntual y concretamente, no tiene en cuenta, ¿no?, la globalidad del cuerpo físico, del cuerpo emocional. Es un modelo tecnocrático, ya que entiende el desarrollo como la manera de alcanzar el bienestar físico. Es medicalizante, ya que utiliza, esta es su principal herramienta para tratar y separa lo sano de lo enfermo, ¿no? Y es quien decide lo que es sano y enfermo y utiliza la medicina para tratar esta desviación, ¿no?, esta enfermedad. Y por último, muchas veces es iatrogénico, que quiere decir que como las personas estamos supeditadas a la opinión médica, al final esta puede causarnos daño, ¿no? A su vez, muchas veces se da una medicina paternalista donde no se tiene en cuenta la autonomía de la paciente. Es una medicina muchas veces también defensiva, que esto va en contra del código deontológico, y es una medicina donde por miedo a denuncias, ¿no?, muchas veces las médicas buscan autoprotegerse. Y por último es una medicina patriarcal, ya que bebe de una tradición y una cultura de siglos donde se ha ido integrando esta violencia dentro de las prácticas habituales, ¿no? Arguedas, esta autora costarricense, en sintonía con Foucault, desarrolla el término poder obstétrico, que yo aquí adapté al de poder ginecológico, y habla como al final la ginecología y la obstetricia muchas veces son un mecanismo de control que buscan mantener el estatus sexo-género actual, que buscan mantener las relaciones de poder y mantener el deber de la obediencia, ¿no?, y de la docilidad de las personas leídas como mujeres en consulta. Entonces, decía así: el poder ginecológico es la forma de poder disciplinario enmarcado en el ámbito de la salud sexual y capacidad reproductiva. Se ejerce de manera específica en los cuerpos que tienen vulva y vagina. Su objetivo es la producción de cuerpos dóciles femeninos que permitan controlar su sexualidad y agencia sobre sus cuerpos, así como maximizar la efectividad de los procesos reproductivos o, en este caso, las consultas médicas. Veamos qué es la violencia ginecológica. Hemos oído hablar mucho estos últimos años de violencia obstétrica, pero no existe una definición oficial de violencia ginecológica, únicamente de violencia obstétrica. De hecho, la ONU sí que habla de violencia obstétrica, pero la OMS no se atreve a mencionar este término en el último estudio publicado. Castiga la violencia, pero no se atreve a utilizar violencia obstétrica. En cambio, no encontramos en ningún lugar el concepto oficial de violencia ginecológica. Muchas veces también el concepto de violencia obstétrica se usa como sinónimo de violencia ginecológica. ¿Qué problema hay? La ginecología y la obstetricia no es lo mismo. La ginecología es usada durante toda la vida, ¿no? Lo usan las personas con vulva y vagina o genitales intersexuales. En cambio, la obstetricia es un servicio que se da a las personas que están en un proceso de embarazo, parto o posparto y, por lo tanto, no todo el mundo accede al final a la consulta obstétrica y utilizar el nombre de un momento concreto, ¿no?, que es este proceso de embarazo, que es la obstetricia, para designar la atención sanitaria de la ginecología durante toda nuestra vida, al final es la misma lógica esencialista, ¿no?, que nos dice que la atención a la sexualidad es la atención a la reproducción, o que las mujeres o personas leídas como tales, al final, ¿no?, su objetivo es este de ser madres, ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista y mi propuesta es que es incorrecto utilizar como sinónimos la violencia obstétrica
de la violencia ginecológica porque referencian situaciones diferentes. No hablan de lo mismo, por lo tanto, no se pueden utilizar como sinónimos. ¿Qué es la violencia ginecológica? Al final es un tipo de violencia sexual y de violencia de género que implica un trato deshumanizado, la medicalización, una patologización de los procesos reproductivos, pero también de la salud sexual y de ciertas prácticas, y conlleva una apropiación de los cuerpos de estas pacientes o usuarias y un control sobre su capacidad reproductiva y sobre su sexualidad. Y los miembros que ejercen esta violencia son los miembros del personal de salud. Actúa de forma física, de forma farmacológica, psicológica, social, institucional o incluso a nivel estructural, ¿no? Veamos entonces, después de la realización de esta encuesta, qué nos muestran los resultados de esta primera encuesta a nivel catalán sobre violencia ginecológica. Cerca de un 43% de las encuestadas afirmaba que había vivido violencia ginecológica. A su vez, un 19% dice que no lo tiene claro. Puede ser que sí, puede ser que no. Y el rango de mayor prevalencia, ¿no? de más mujeres decían que sí que habían vivido esta violencia, sean las mujeres comprendidas actualmente entre la edad de 30 y 49 años. Es muy curioso contrarrestar esta última información, ¿no? del 43% que expresa haber sufrido violencia ginecológica con un 83% que afirma haber sufrido alguna de las prácticas que yo proponía en la encuesta. Es decir, había un listado de prácticas y X mujeres me pusieron sí, no, no lo sé. Si mirábamos todas las personas que afirmaban por lo menos una de esas situaciones haberla vivido, estábamos hablando de un 83%, cosa que es muy diferente del 43%, ¿no? Esto no busca poner en duda, por supuesto, la opinión de las encuestadas, sino que busca evidenciar cómo vivimos en un sistema estructuralmente violento que nos hace muchas veces no poder percibir ciertas violencias, sobre todo si son más sutiles, ¿no? Y que, vale, sí, me ha pasado esto, pero yo no lo percibo como violencia. Yo, en mi caso, todas estas situaciones que describía sí que las consideraba violencia ginecológica. Únicamente un 9% de las encuestadas afirmaba estar segura de no haber vivido ninguna de las encuestas, porque de estas 83 había unas cuantas, las que llegan hasta el 9%, que no lo tenían claro, que a lo mejor sí que habían sufrido o no estaban seguras. Entonces, en el área de ginecología, porque en la encuesta había una primera parte para las personas que van a ginecóloga, que son todas las que eran encuestadas, luego había una segunda parte para las personas que habían estado en proceso de embarazo, parto, posparto, que podían responder unas situaciones extra que correspondían, ¿no?, a las de violencia obstétrica. Entonces vemos que en el espacio de ginecología había una mayor violencia psicológica y en la obstetricia una mayor violencia física, también dado por los procesos que se dan, ¿no?, durante el parto. Además, la encuesta contaba con ciertas variables que su objetivo era poder comprobar si, por ejemplo, tener genitales intersexuales te hacía luego poder padecer una mayor violencia o menor. En este orden, había muchas otras, pero estas son las que tienen una mayor repercusión. La variable agravante más mayor, que hablaba un 30% más que la media de violencia ginecológica, era precisamente padecer una afectación o enfermedad previa que no era fácil, entre comillas, de resolver. Por ejemplo, temas como el vaginismo, ITS, endometriosis, estos perfiles, ¿no?, requieren de una atención ginecóloga igual diferente, ¿no? Igual con más tiempo, igual poner un espéculo a una persona con vaginismo requiere mucha más ternura, ¿no?, que a alguien que no lo padece. Entonces, o una persona con endometriosis que constantemente está yendo a consulta y le están diciendo que es normal que tenga dolores durante la menstruación, pues en estas personas que sufren luego una mayor violencia. También había una parte de la encuesta que hablaba sobre los sistemas de opresión y si las personas que estaban atravesadas por una opresión sufrían mayor o menor violencia, un 12% más que la media. Luego las mujeres que su identidad de género era diferente a mujer cis
un 8% más de violencia. Otro muy interesante y alarmante, las personas que acudían a la sanidad pública tienen un 7,77% más, expresan una mayor percepción de la violencia de género. Genitales intersexuales ya lo habíamos comentado antes. Personas extranjeras también un 7% más. Y las personas que habían pasado un proceso de embarazo, aborto, parto o posparto también relataban una mayor violencia. ¿Cuáles eran las prácticas comunes violentas que se daban más veces, ¿no? La infantilización, la negación del dolor y de las preocupaciones, presión o trato paternalista en el momento de escoger el método anticonceptivo, sufrir dolor en un procedimiento que no debería causar dolor simplemente porque el médico o la médica quizá ha sido demasiado brusca, humillación, no parar un tacto después de que la usuaria expresara esto me duele, o iniciar un tacto o procedimiento sin avisar, recibir burlas o ironías, o someterse a un proceso farmacológico sin dar información. En relación a la obstetricia, las prácticas violentas más comunes eran un trato infantil, paternalista, autoritario, despectivo, comentarios sobre el dolor, sobre el peso que se ganó durante el embarazo, perdón, comentarios sobre el dolor durante el trabajo de parto, obligación a dar a luz en determinadas posiciones cuando había una alternativa, una excesiva medicalización, actos vaginales innecesarios, una o más personas sin el consentimiento de la usuaria, el obtener el consentimiento de manera involuntaria o con un déficit de atención, recibir gritos, amenazas, humillación o abuso verbal y la conocida maniobra Christeller, entre otras. Había muchas otras prácticas, ¿no? ¿Qué impacto tiene en la salud mental? Cerca del 65% de las encuestadas que habían expresado vivir violencia de género ginecológica decían que esta había tenido un impacto en su vida y además un 40% de ellas también afectó su salud mental. No nos vamos a quedar mucho aquí porque me interesa que podamos ir a cómo afectó a la salud sexual de las usuarias. Un 35% de ellas afirmaba que afectó a su salud sexual, sobre todo en una disminución del deseo, afectando negativamente a la autoimagen, generando inseguridades, secuelas, incluso con reacciones, ¿no? Tipos espasmos posteriormente, ¿no? Durante las relaciones sexuales. Otras consecuencias que también me parecían interesantes es que un 30% de ellas no se sienten cómodas en consulta o que más de la mitad, y para mí esto es muy, muy significativo, evitan ir a la consulta ginecológica. Estamos hablando que un 53% de ellas, ya sea de manera puntual o de manera recurrente, deciden evitar ir por miedo, ¿no? La relación entre la violencia ginecológica y los sistemas de opresiones, aquí podemos ver las opresiones predominantes de todas las participantes, pero sobre todo me interesa, como hemos comentado antes, que estar atravesada por una opresión o las personas atravesadas por una opresión relataban un 12% más de violencia ginecológica y habían apartados donde podían poner comentarios, ¿no? Y comentaban que habían sufrido juicios, presunción o necesidad de clara su orientación sexual, comentarios sobre su sexualidad al no cumplir esta normatividad, juicios o comentarios racistas sobre su peso, actitudes racistas, etc. ¿Cuáles son las conclusiones del trabajo? Los objetivos y las hipótesis se cumplen todos, menos la primera hipótesis, que era la de que las prácticas más frecuentes eran la infantilización, la negación del dolor, etcétera. Se cumple parcialmente, ya que no todas las que yo puse son las más frecuentes, pero sí que este trabajo evidencia que la violencia ginecológica no solo es recurrente, sino que es sistemática y que incluso supone un riesgo para la salud porque las usuarias dejan de acudir a consulta. Y también muchas de ellas comentaban que, claro, cuando tenían una duda en relación a su sexualidad, no dudas que tendrían más cabida en una atención sexológica, lo que más se le parece, ¿no?, de lo que tengo a mano es una ginecóloga o un ginecólogo. Entonces voy allí.
Pero ¿qué nos pasa? Que muchas veces estas profesionales no tienen, primero, ni una formación en relación a la sexualidad, ni una conciencia de género. Entonces, claro, estamos acudiendo a recibir una atención sexológica en un lugar donde la información que nos dan no es de calidad o no todo lo que podría ser, ¿no? Si la sexología estuviera a mano de todas y que fuera fácil, ¿no?, acceder. Entonces, ¿por qué la violencia ginecológica y su estudio es interesante para la sexología? Primero, es necesario desde la sexología nombrar y señalar prácticas perjudiciales, ¿no?, que se dan en muchos ámbitos, pero también en el ámbito médico. Es necesario poder formar a las profesionales de salud, ya sean médicas de cabecera o que hagan atención ginecológica, o obstétrica. Y por último, para mí se hacía súper evidente la necesidad de que la consulta sexológica sea accesible, fácilmente accesible, porque si ya puede ser dificultoso querer entrar en una consulta sexológica, si encima es difícil llegar, ya no me lo planteo y voy a lo fácil, ¿no? Que es, bueno, le voy a preguntar a mi ginecóloga cómo lo hago, ¿no? Entonces, las limitaciones, ya estoy acabando, sobre todo fueron a nivel de tiempo y de recursos. Yo nunca había hecho una investigación cuantitativa, no tenía ni idea de analizar datos, entonces me metí en un jardín que luego sudé mucho y fue también un proceso emocionalmente un poco convulso, ya que me encontraba yo sola con cientos de testimonios desgarradores mucho y como me generó una rabia y una sensación de tristeza y también de indefensión, porque he podido ver, ¿no?, todo lo que está pasando y pienso, vale, ¿y ahora qué hago, no? O sea, yo desde la sexología, vale, puedo ir haciendo, ayudando a despertar conciencias, pero al final es algo que tiene que venir desde más arriba, ¿no?, de una revisión del sistema médico. Entonces, para acabar, las recomendaciones para futuras investigaciones en esta línea, si se cogiera la misma encuesta, sería reorganizar y reformular algunas preguntas y profundizar en otros aspectos, que esto lo decían algunas de las encuestadas, como la lactancia, el duelo perinatal, el posparto o la violencia incluso sufrida por los bebés a veces durante los partos o primeros días de vida. Y por último, un muestreo que fuera, bueno, yo creo que más adecuado con este tipo de investigación que no un muestreo de bola de nieve. Y hasta aquí mi presentación.